Dentro de un par de meses ya voy a cumplir un año con esta bicicleta de gama alta y siento que ya tengo todos los elementos necesarios para presentarles esta comparación entre una bicicleta de gama media y una bicicleta de gama alta. Por acá tengo la Scott Addict 20 2025 y acá tengo la Scott Addict 20 2020. Son dos bicicletas, el mismo modelo, que en años distintos vienen con componentes diferentes, por lo cual una es considerada una bicicleta de gama alta y la otra es considerada una bicicleta de gama media. Entonces, en el video de hoy les quiero contar qué cosas he disfrutado de la bicicleta de gama alta, que no disfruto y que no tengo en la de gama media, qué cosas he sufrido con la de gama alta que no hubiera sufrido con la de gama media y sobre todo ¿para quién es una bicicleta de gama alta? También hago este video porque hace un par de semanas les compartí un video sobre por qué las bicicletas de gama media son la mejor opción, pero siento que debía incluir las bicicletas de gama alta en el análisis para poder presentar el panorama completo. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia y comencemos por lo que he disfrutado de esta bicicleta de gama alta. Y pues lo primero es la estética. Es una bicicleta que tiene una estética mucho más limpia. Lo primero es que trae el manubrio integrado, lo que quiere decir que el stem y el manubrio son una sola pieza. Y eso además permite que no se vea ningún cable visible porque el manubrio trae las guías para meter los cables del freno y si se fijan el cable de freno sale por aquí justo antecitos del caliper para poder accionar las pastillas. A algunas personas no les gusta porque no les permite personalizar tanto la distancia del stem, pero si uno no es un profesional y compra la bicicleta de la talla correcta, eso no debería ser un problema. Lo otro que no van a ver son cables de cambios porque esta bicicleta, a diferencia del modelo 2020, trae cambios electrónicos y eso hace que no haya ningún solo cable de cambios. Los cambios electrónicos los he disfrutado bastante porque de verdad que es un cambio mucho más suave. Por ejemplo, no hay que hacer ese esfuerzo físico para pasar del plato chico al plato grande, eso solo con el toquecito de un botón. Obviamente eso lo pone a uno a pensar en algo adicional y es que además toca cargar la bicicleta para que no se vaya a quedar uno por allá tirado en medio de la nada sin batería en los cambios. Y otra diferencia sustancial es que esta bicicleta, el modelo 2025, trae un grupo Ultegra de 12 velocidades, mientras que el modelo 2020 trae un grupo Shimano mecánico de 11 velocidades y ese piñoncito extra hace la diferencia cuando uno viene en una subida y quiere mantener la cadencia correcta. Pero lo que de verdad he disfrutado y me parece que sí es un cambio muy sustancial entre ambas bicicletas es el material. A diferencia del modelo 2020, este modelo 2025 trae un manubrio de carbono y unos rines de carbono. Ambas traen un cuadro de carbono HMF que no es la gama más alta de Scott, o sea que la diferencia sustancial radica en los materiales de rines y manubrio. Pero ¿en qué se traduce esa diferencia en tener un manubrio y un rin de carbono? Que la pedaleada se siente muy suave. No les puedo explicar lo suave que se siente. Yo era de los que pensaba que eso era puro mercadeo, esas cosas que nos intentan vender, pero la realidad es que la calle se siente como si uno estuviera sobre un colchón porque el rin absorbe mucho más las vibraciones de la calle. Cuando uno va en una bicicleta de ruta que uno está utilizando una presión de llantas de entre 80 y 100 psi que es bastante alta, toda la textura de la calle se siente en las manos y con esta bicicleta la verdad que se siente muy poco porque entre los rines, el cuadro y el manubrio no se siente para nada y eso en una rodada larga pues uno lo agradece porque uno siente menos castigo en las manos. Pero como no todo en la vida es color de rosa, acompáñenme a ver esta triste historia. Esto fue hace como 3 meses, estaba en el punto más álgido de la renovación de mi apartamento, tenía todo destruido, estaba viviendo en medio del polvo, tenía la nevera en la sala, estaba lavando los platos en el patio de ropas, era un desastre. Entonces, en un momento, un sábado cualquiera, dije, voy a hacer una pedaleada larga para desestresarme. Entonces salí en mi flamante bicicleta nueva de alta gama y cuando estaba como a 3 kilómetros de llegar a mi casa, ya había regresado, me encontré de frente un cono de esos de tránsito que son grandes, que a pesar de que son de caucho, es un caucho grueso, me lo encontré de frente, entonces intenté esquivarlo y se metió en la llanta de atrás. Entonces el daño inicial fueron 9 radios rotos, entonces obviamente ya no podía pedalear porque el rin no tenía ninguna estructura, entonces me tocó pedir un Uber y llevarla directo al taller. Y en un par de días me llama el mecánico y me dice que además de los radios, el selector trasero se rompió internamente y tenía que comprar un selector nuevo. Entonces me meto a la página del distribuidor de Shimano en Panamá,
y oh sorpresa, ese selector Ultegra DI2 cuesta $450. Y entonces quiero que recordemos el contexto. Estaba en pleno de remodelación de mi apartamento y en ese momento estaba estresado no solo por el desorden y el tiempo y demás, sino por los costos y toda la plata que le cuesta a uno eso. Y encima tengo que gastarme $450 en cambiar la pieza de la bicicleta, cuando eso era lo que me iban a costar las 6 puertas nuevas de mi apartamento. Entonces uno ya comienza a pensar en términos de ¿compro las puertas o compro el selector de mi bicicleta? Pero entonces, no contento con eso, la pieza estaba agotada. Entonces tenían dos opciones. Tenían el Dura-Ace, que costaba $650, o el Shimano 105 electrónico, que costaba $220. Entonces le pregunto al mecánico y me dice, sí, el 105 le funciona, solo que es como 250 gramos más pesado. Entonces yo le digo, hermano, esos 250 gramos me comprometo a bajarlos yo de peso, pero no voy a pagar $650 por una pieza de una bicicleta, menos en este momento. Compro esa pieza, pero además recuerden que se rompieron 9 radios, y como es una bicicleta de alta gama que tiene unos rines de carbono Fulcrum, entonces no se le puede poner cualquier radio. Los radios de esa bicicleta, cada radio costaba $9.95, entonces eran casi $90 solo en radios, más los $220 que me costó el selector trasero. ¿Y cuál es la moraleja de toda esta historia? Que estas bicicletas de gama alta tienen un punto negativo muy grande, y es que el costo de reparación es muy alto. Es decir, no es solo el costo elevado que uno paga por la bicicleta, sino ante un eventual daño como el que me pasó a mí, uno va a tener que pagar mucho dinero por reemplazar piezas, y uno tiene que pensarlo muy bien antes de comprar estas bicicletas, porque ese tipo de cosas pueden pasar. De hecho, cuando yo hablo con chicos más jóvenes que compiten, no son profesionales, pero sí van a los eventos de la Federación Panameña de Ciclismo, ellos me dicen que, por ejemplo, no les gusta correr en las bicicletas de gama alta, porque sí o sí se van a caer en algún momento, porque en estas carreras están los pelotones, hay sprints y demás. Entonces ellos prefieren correr con bicicletas de gama media y tener las bicicletas de gama alta, si las tienen, como para entrenar solamente. Y tomemos la comparación de cuánto me hubiera costado reemplazar esto con mi bicicleta de gama media. Por ejemplo, ese selector Shimano 105 mecánico, que es el que tiene la bicicleta gama media, cuesta solo $60. Entonces ahí se ve una diferencia de precio muy grande que me hubiera ahorrado si me hubiera pasado en la bicicleta gama media. La buena noticia es que pude cambiar las puertas de mi casa y vean lo bonitas que quedaron. Ahora solo me falta pintarles el marco. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando también de una bicicleta de gama alta? Si hace una semana subí un video donde decía que la bicicleta de gama media era la mejor opción, y es porque siento que todavía hay áreas donde uno se puede beneficiar de una bicicleta de gama alta. De hecho, cuando tomé la decisión de comprar una bicicleta de gama alta fue porque me di cuenta que había espacio en mi vida para una bicicleta de gama alta, y de todas las disciplinas que practico, siento que en el ciclismo de ruta era donde más me podía beneficiar de esto, por varios motivos. El primero es que es una disciplina que usualmente practico en entornos muy familiares. No es un entorno, no es una disciplina donde estoy sometiendo la bicicleta a viajes, a tener que desarmarla, montarla en buses, no le pongo maletas, cosas que sí hago en las otras disciplinas y con las otras bicicletas. Es una disciplina donde la bicicleta tiene muy pocas posibilidades de dañarse, porque además no estoy pasando por caminos de piedras que puedan romper alguna pieza de la bicicleta, aunque irónicamente, con la historia que les acabo de contar, ha sido la reparación más costosa que he pagado en mi vida por una bicicleta, pero definitivamente que las probabilidades de dañarse bajo condiciones normales son mucho menores en una bicicleta de ruta, pero además es la disciplina en la que más kilómetros hago. Entonces esa comodidad extra que uno tiene de unos rines de carbono, de un manubrio de carbono, definitivamente que me van a dar muchos beneficios y me van a hacer estas rodadas tan largas mucho más cómodas, y por eso fue que me decanté por una bicicleta de gama alta para practicar ciclismo de ruta. Pero sigo pensando que para la mayoría de usos que le doy a la bicicleta de gama media sigue siendo la mejor opción. Así que ahí lo tienen, amigos míos, esas son mis reflexiones sobre una bicicleta de gama media, una bicicleta de gama alta. Espero que esta información haya sido útil para ustedes y nos vemos en el próximo video.